Buenos días a todos, hola a todos. Bienvenidos a la sesión número 15 del Journal Club de la UEM. En esta ocasión nos está acompañando Gerardo Porra, que es miembro del equipo de Corbe y también miembro del equipo de diagnóstico. Y hoy día nos va a comentar un poquito de diagnóstico de malaria. Gerardo, te doy todo el parte, tienes toda la sesión para ti. Perfecto. Muchas gracias, Alonso. Bueno, buenos días a todos. Sí, para esta oportunidad me ha tocado recopilar uno de los artículos que me ha parecido bastante interesante. Quiero ir explicando el motivo. Bien, entonces, para esta oportunidad voy a presentarles lo que es las pruebas de diagnóstico rápido de malaria que detectan de una forma fiable, ¿no? Infecciones asintomáticas por el Plasmodium falciparum en niños que tienen edades y son infecciosos para los mosquitos, ¿no? Bueno, este artículo ya se ha publicado hace algunos meses, es nuevo, y me pareció bastante interesante porque no solamente evalúa el rendimiento de la prueba de diagnóstico rápido, sino que también se enfoca en el desempeño de su transmisión posterior, ¿no? De infección hacia los mosquitos que utilizaron una metodología que para mí fue nueva, que es el DMFA, que es ensayo de alimentación directa por membrana. Más adelante voy a explicar a detalle en qué se basa este ensayo, pero solamente quiero mencionarles que es un ensayo que implica alimentar a mosquitos con sangre infectada de pacientes positivos para que después de hacer un seguimiento, ver si se infectan con el patógeno y bueno, y ver si son capaces de transmitirlo a través de sus picaduras, ¿no? Bueno, el objetivo principal de este artículo bueno, fue comparar el rendimiento de las herramientas de diagnóstico estándar, como son las pruebas de diagnóstico rápido, los PDRs, y también utilizando la microscopía óptica, ¿no? Como una herramienta de molecular sensible que es la qPCR. Y bueno, todo esto con el fin de detectar estas infecciones asintomáticas de malaria que son infecciosas, ¿no? De mosquitos. Entonces, bueno, se conoce que las infecciones asintomáticas por malaria, en África principalmente, son comunes entre los niños de edad escolar, ¿no? Pongámosle entre 6 a 15 años. Y bueno, no solamente eso, sino que se caracterizan por tener una mayor complejidad eh, y también una mayor prevalencia, ¿no? De gametocitos que aquellos que tienen las infecciones sintomáticas. Ahora, recordemos primero que la fase gametocítica es una etapa bastante crítica, ¿no? En el ciclo de vida del Plasmodium por su relación con la transmisión de la enfermedad de tú a tú, ¿no? De persona a persona. Esto a través de la picadura. Todo esto conlleva que algunas proporciones de niños en edad escolar con estas infecciones asintomáticas sean también particularmente infecciosas para los mosquitos, ¿no? Y en consecuencia, estos sirvan como un reservorio, como una base para la transmisión del plasmodium, justamente por tener estas infecciones persistentes. Ahora, he revisado algunos enfoques de prueba y tratamiento pasivos, como son el MTAT, para niños en edad escolar, que sirve principalmente como una herramienta prometedora para atacar estas infecciones asintomáticas, como acá tenemos los ITN, que son los mosquiteros tratados con insecticidas. Y bueno, por ahí también he leído algo sobre las fumigaciones interiores y la prevención con medicamentos, ¿no? Cosa que ya lo tenemos en cuenta, ¿no? Y bueno, en este caso yo lo tomé en base a las poblaciones africanas respecto a el artículo que estoy proponiendo. Ahora, eh, hay estudios anteriores que ya han puesto en práctica el uso de las MRDT, que son las pruebas rápidas para la malaria, para la detección de infecciones asintomáticas, ¿no? Por ejemplo, acá en Zambia se informó una reducción limitada de la transmisión de malaria y acá principalmente se utilizaron pruebas rápidas que fueron aprobadas por el Ministerio de Salud de ese país y las cuales incluyen las marcas como las BioLine PF y las ICT MAL PF, donde estas tienen la capacidad de detectar la proteína 2, que es rica en histidina, que es la que conocemos que es la HRP2. Y acá los autores pudieron demostrar que la administración este,
la administración masiva de medicamentos y teniendo unos diagnósticos más sensibles, pueden mejorar potencialmente las intervenciones dirigidas al reservorio humano de los parásitos de la malaria, ¿no? Bueno, y mientras que acá en el país de Burkina Faso, eh, este artículo mencionó que no se observaron algunas reducciones significativas respecto a los casos clínicos de malaria, ¿no? Acá se utilizó PDRs o pruebas rápidas de la marca First Response Malaria AG y pudieron demostrar que la detección y el tratamiento de portadores asintomáticos puede reducir la aportación de gametocitos en una población. También no lo he colocado, pero bueno, en Kenia, un artículo que está basado en la misma empresa, pero estaba relacionada a todos estos aspectos. En Kenia, bueno, la detección y el tratamiento de niños no tuvieron algún impacto en su salud o el rendimiento educativo. Entonces, en todo esto, una posible explicación fue una sensibilidad limitada, ¿no? De estas pruebas rápidas para detectar estas infecciones asintomáticas por su baja densidad. ¿Y si qué se sugiere? Se sugiere la necesidad de utilizar algunas técnicas moleculares para futuras intervenciones, ¿no? También algo que les quería comentar acá es que uno de los puntos críticos en el artículo que estoy presentando es que mencionan que las infecciones asintomáticas de baja densidad, y incluidas, ¿no? Las que tienen densidades de gametocitos potencialmente infecciosas para los mosquitos, normalmente no son detectadas por la microscopía ni por la prueba rápida. Y estas son herramientas de diagnóstico estándar, ¿no? Y en comparación con herramientas moleculares más sensibles, como la que conocemos, la qPCR, estas mostraron un rendimiento sumamente inferior. O sea, en general, la probabilidad de que un mosquito se infecte depende de la densidad de gametocitos, ¿no? Y de todos estos se tiene la densidad de gametocitos tanto microscópicos como submicroscópicos, ¿no? Donde las pruebas rápidas para la malaria, las MRDTs, rara vez te va a detectar a estas submicroscópicas, ¿no? Ahora, la cuestión sigue siendo si las infecciones subpatentes, o sea, las que tienen las que están presentes en el organismo, pero no pueden ser detectadas por métodos convencionales, o sea, infecciones donde la cantidad de este patógeno es tan baja que no se puede detectar utilizando métodos de diagnóstico convencionales, van a contribuir sustancialmente a la transmisión de la malaria, específicamente porque es poco probable que las infecciones de baja densidad infecten a los mosquitos. Entonces, por ahí también va la cuestión y el objetivo de este artículo, ¿no? Por ello, en este trabajo se investigó si el rendimiento diagnóstico de una MRDT, que es la prueba rápida, eh, la que está disponible comercialmente como la SD BioLite, es mejor respecto a las técnicas tanto de microscopía y de la qPCR, ¿no? Para poder detectar estas infecciones asintomáticas. Ahora, para confirmar la transmisión posterior a los mosquitos, se realizaron estos ensayos que les había mencionado en el inicio, ¿no? Que son los ensayos de los DMFA, que son los ensayos por alimentación directa, por la membrana, ¿no? Entonces, el objetivo también era investigar si las densidades de parásitos subpatentes de las pruebas rápidas son infecciosas para los mosquitos y así puedan transmitirlos, ¿no? Entonces, vamos a pasar un toque a la metodología. Ah, Acá también me pareció interesante esta imagen porque no solamente te indica cómo procedieron, ¿no? El trabajo, sino también con resultados puntuales. Acá se reclutaron a 170 niños asintomáticos en edad escolar, aproximadamente en un periodo de 10 semanas. Los niños tenían entre 6 a 14 años. Obviamente se obtuvo su consentimiento informado de los cuidadores, ¿no? Y a todos los participantes se les pinchó, digamos, el dedo con una lanceta para obtener muestras de sangre capilar para bueno, para trabajar, ¿no? La microscopía, por la metodología de la microscopía y también de la prueba rápida, ¿no? Y estos se tiñeron por aproximadamente 45 minutos con la tinción Genza, o al 10%, y se procedieron a examinar la presencia de parásitos. Para la detección de qPCR se extrajo sangre completa, ¿no? Y se dejó una cantidad suficiente
por si estos pacientes son positivos. ¿Por qué? Porque esta sangre que se va a dejar va a servir como fuente de alimentación para los mosquitos para ver si pueden transmitir esta enfermedad. Bueno, en este caso, de los 170 se excluyeron 115 porque son negativos y uno por ser diferente a falciparum, ¿no? Solamente se trabajó con falciparum. El único fue de Plasmodium malariae. Bueno, estos positivos de las tres metodologías fueron elegibles, ¿no? Para la metodología de la DMFA. Ahora, para la extracción del ADN se utilizó el kit Quick DNA Mini Prep del Sigmund Research. Y para cuantificar los parásitos se utilizó el estándar internacional de la OMS para poder cuantificar los Plasmodium falciparum, ¿no? Bueno, acá indicó que no había coinfecciones con el género Plasmodium. Y ahora pasamos a la parte de detección molecular, ¿no? De gametocitos femeninos mediante la RT-qPCR. Para este caso, se tomaron muestras de sangre completa para poder extraer el ARN, bueno, de todos los niños que tuvieron resultados positivos, ¿no? Solamente se hizo el filtro para los positivos con la metodología de la qPCR y también el ARN se extrajo con este mismo kit, pero obviamente dirigido hacia el ARN. Ahora, estos gametocitos femeninos se detectaron mediante el ensayo de la RT-qPCR. Y bueno, y acá me surgió una duda, ¿no? Del por qué se trabaja con esta metodología y no directamente con su ADN, ¿no? Ya que, bueno, nosotros sabemos que utilizar ARN tienes que ser muy cuidadoso desde el inicio. Y bueno, la explicación que, bueno, yo pude encontrar es que sucede que el ARN es un marcador más específico, ¿no? De la presencia de gametocitos que el mismo ADN. Y esto se debe a que el ARN solamente está presente en células que transcriben activamente, ¿no? Como por ejemplo los mismos gametocitos. Mientras que el ADN puede persistir ya en células no viables o en el ADN de parásitos residuales que incluso pueden haber en infecciones previas, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la explicación. Y de los 54 positivos, am, solamente se quedaron con 48 porque 6 de estas personas tuvieron unos problemas personales, según el artículo, ¿no? Y ahora pasamos a la parte de la cría de mosquitos. Eh, a ver, para este caso se utilizaron colonias de Anopheles gambier. Estos se mantuvieron a condiciones estándar, ¿no? El ciclo de luz y oscuridad. Está más detallado en el artículo. Y bueno, y también le dieron una alimentación adecuada, ¿no? Para sus larvas, ¿no? Ahí, a los mosquitos se les permitió alimentarse de una solución de sacarosa al 10%, ya que estos mosquitos adultos se controlaron periódicamente porque usualmente puede haber la presencia de contaminaciones, aunque no sé si llamarlo contaminaciones, pero la presencia de microsporidios, que puede ser algo que pueda dificultar el proceso. Y bueno, y si hay jaulas con microsporidios, se procedieron a descartar. Para esto se tuvo medidas estrictas y bueno, esto principalmente es para las crías de mosquitos. Para el ensayo de alimentación directa por la membrana, también se disectaron los mosquitos, pero se tuvo un grupo de mosquitos hembras no alimentados. Aproximadamente mencionaron que entre 3 a 5 días. Y estos mosquitos que tuvieron esta deficiencia de alimentación sufrieron falta de azúcar durante la noche y solamente tuvieron acceso a agua. Aquel artículo indica que la mañana posterior a este proceso se transfirió un lote de 50 mosquitos aproximadamente a vasos donde había sangre de niños asintomáticos pero positivos para falciparum, ¿no? Acá los mosquitos se alimentaron de la sangre y después de ello se mantuvieron aproximadamente a 75% de humedad y a su ciclo de luz y oscuridad normal, ¿no? O sea, hay que tratar de mantener todo como ocurre en el ambiente. Y bueno, y a la mañana siguiente de ese proceso se retiraron los mosquitos que no fueron alimentados y se les permitió alimentarse de una solución de sacarosa al 10%, ¿no? Para que recuperen toda la vitalidad, ¿no? Luego, días después, creo que fueron 8, se disectaron los mosquitos y se tiñeron sus intestinos para ver la presencia de ooquistes, ¿no? En el microscopio.
Entonces, acá si vemos la figura de los 48 niños restantes con QPCR positivo, 15 fueron infecciosos para los mosquitos. Del total de mosquitos utilizados, se tuvo que 250 fueron detectados por microscopía, 282 por la prueba rápida y 297 por la QPCR. Entonces, para la detección molecular de gametocitos femeninos mediante la RT-qPCR, se tomaron muestras de ARN de todos los niños que fueron positivos para esta metodología cuantitativa, ¿no? Y bueno, y de ellos se tiene que 31 fueron positivos para la presencia, ¿no?, de gametocitos, y 23 fueron negativos, ¿no? Acá se muestra el resumen de toda la metodología propuesta. Entonces, se tiene que el screening para Plasmodium en niños escolares, usando los tres diferentes diagnósticos que bueno, ya les había mencionado, y a partir de ahí se detectaron infecciones para malaria con estas tres metodologías, ¿no?, siguiendo el porcentaje adecuado. Por otro lado, se alimentaron los mosquitos con sangre de pacientes positivos para falciparum, y a partir de ahí se procedieron a detectar a los mosquitos que fueron infectados por el mismo método de diagnóstico. Ahora vamos a pasar a la parte de los resultados. Principalmente se tiene a la prevalencia de malaria detectada mediante herramientas de diagnóstico moleculares y también estándar. De los 170 niños asintomáticos, 54 fueron positivos para la QPCR, para falciparum y uno para malaria, ¿no? Ya les había mencionado eso. Eh, no hubo infecciones mixtas, y de todos ellos, el 18.2% de todos los participantes fueron positivos para la prueba rápida, el 9.4% para la microscopía y el 31.7% para la QPCR, ¿no? El resto fueron negativos. Acá en la figura C, bueno, se hace como que una explicación más detallada respecto a los positivos por QPCR, donde solo los que fueron detectados por esta metodología representó casi la tercera parte del total de los positivos, ¿no? Mientras que la diferenciación entre la detección de la microscopía con los que no fueron detectados por microscopía tuvieron una relación de casi 1 a 1, ¿no? Similares. Por ello, también se presenta esta tabla. Bueno, siguiendo esta tabla, tal cual se ha determinado, de los 170 participantes, 54 fueron para falciparum, el único para malariae, y los 31 que fueron detectados por la prueba rápida. Cuando se hizo la evaluación por microscopía, también se realizó una diferenciación por cada estadio respecto a bueno, a la parte de la microscopía, ¿no? Y cuando se realizó la detección gametocítica de los RT-qPCRs, se tuvo que el 18.2, que es bueno, el porcentaje de los 31 que fueron detectados, dieron positivo en la prueba de portador de gametocitos que fueron detectables de manera microscópica. Entonces, acá se puede ver que todos los participantes positivos para la microscopía también fueron positivos para la prueba de detección rápida, la MRDT, y para la QPCR. Y bueno, acá en esta tabla 2 principalmente muestra la sensibilidad. Entre la prueba rápida y la detección por microscopía se tiene una relación de 56.3 a 30.9%. Entonces, acá ya se puede conocer que la prueba rápida es más sensible que la microscopía, aunque en el tema de especificidad están como que por ahí, ¿no? Con un alto porcentaje. Y bueno, para refrescar un poco los términos, cuando se habla de sensibilidad en una prueba diagnóstica, se refiere a la capacidad de poder identificar correctamente a las personas que tienen la enfermedad, ¿no? O sea, los verdaderos positivos. Mientras que cuando se habla de especificidad, ya hay una alusión a referirse a identificar personas que no tienen la enfermedad, ¿no? O a los verdaderos negativos. Ahora, bueno, bueno, tenemos a la infecciosidad de individuos asintomáticos a través de la DMFA, que es
el ensayo de alimentación en relación a la detección mediante herramientas de diagnóstico moleculares. Entonces, bueno, ya se había mencionado que de los 54 participantes, solamente 48 fueron fueron los que accedieron al siguiente proceso, ¿no? Porque los 6 restantes tuvieron problemas personales. Y 15 de ellos eran infecciosos para los mosquitos, y a partir de ahí se realizaron estos métodos de diagnóstico. Bueno, entonces primero voy a ir a esta tablita y voy a regresar. Entonces, ya utilizando esta tabla, se puede notar que de los 48 niños, 15 fueron positivos para la qPCR, y de los 31 que salieron positivos para la prueba rápida, 9 fueron infecciosos para los mosquitos. Acá igual se observa que por cada positivo que resultó para la metodología específica, se tuvo una cantidad, digamos que no total, para la detección de mosquitos infectados, ¿no? Y para esta parte se tomaron como conteo a la formación de ooquistes por ser una estructura formada por el parásito Plasmodium en el cuerpo del mosquito del vector durante parte de su ciclo de vida. O sea, luego de que, a ver, pongámoslo así, ¿no? Luego de que el mosquito hembra se alimenta de la sangre de una persona infectada con Plasmodium, los parásitos que ingresan experimentan un ciclo de desarrollo en el tracto digestivo. Ahí se multiplican y se agrupan en estructuras que se llaman ooquistas, ¿no? Entonces, de todos ellos, se diseccionó un total de 5.022 mosquitos y se detectó que 297 de ellos eh, infectados con estos zooquistes fueron de los 15 participantes con DMFA infeccioso. Ahora, a ver, entonces voy a revisar. Mejor. Acá, si regresamos un rato a la figura, podemos notar que todos los mosquitos infectados derivaron de participantes infecciosos que fueron detectados por la qPCR y también por la RT-qPCR. Acá tenemos que por cada sección tenemos unas personas, 4 personas se encargaron de infectar a la gran mayoría de pacientes que, bueno, de mosquitos que fueron capaces de transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, en consecuencia, ¿no? Las infecciones subpatentes por la prueba rápida representaron únicamente el 5.1% de todos los mosquitos que fueron infectados. 8 participantes detectaron el 84.2% de todos los mosquitos infectados por la microscopía óptica. Esto también representa las contribuciones de las infecciones microscópicas y también las submicroscópicas. Eh, a ver, el hallazgo de que la mayoría de las infecciones asintomáticas por el Plasmodium falciparum, que son infecciosos para los mosquitos, se detectan mediante herramientas de diagnóstico estándar, ¿no? Esto es consistente con la evidencia que ocurrieron en los países que les había mencionado en la parte introductoria, como Kenia, como Burkina Faso. Entonces, al comparar el desempeño de esta prueba rápida y la microscopía respecto a la infecciosidad con los mosquitos, la prueba rápida solamente ha detectado a un participante infeccioso, pero subpatente a la microscopía, ¿no? Lo que sugiere que con una microscopía mejorada, o sea, si le colocamos o si ponemos un segundo microscopía experto, podría darse el caso de que el rendimiento de la microscopía y la prueba rápida sea casi igual. Pero también tenemos que conocer cuáles son las ventajas de la prueba rápida. Y bueno, además, como ya había mencionado, el 85% de todos los mosquitos que fueron derivados de solamente 4 niños, todos ellos fueron detectados por la prueba rápida y 3 fueron detectados por microscopía, pero positivos, ¿no? Para lo que son los gametocitos. Entonces, principalmente, el objetivo de este estudio también fue comparar el rendimiento de estas herramientas de diagnóstico con una herramienta sensible para poder detectar infecciones asintomáticas eh, que son infecciosas también para los mosquitos. Y con todo esto se ha demostrado que la prueba rápida identificaron un número ligeramente mayor de infecciones positivas, ¿no? Para la qPCR en comparación con la microscopía, ¿no?
Ahora, si bien es cierto, el rendimiento de la microscopía se puede mejorar aún más, como le había mencionado, al incluir un segundo microscopista, ¿no? Y bueno, ¿no? Pero también hay que mencionar, y es bueno rescatar, que la prueba rápida fue o tuvo unos resultados alentadores y tiene potencial, ¿no? Para usarse solamente para detección de individuos asintomáticos infecciosos. Obviamente la ventaja ¿no? de utilizar las pruebas rápidas es que es conveniente, ¿no? No se necesita expertos altamente capacitados para interpretar los resultados. Pero también hay limitaciones en el estudio. Una de las limitaciones de este estudio es que no, bueno, no se ha utilizado gametocitos masculinos, ¿no? Y tampoco se ha cuantificado los gametocitos femeninos y masculinos mediante los métodos moleculares. A ver, los gametocitos femeninos considero que se utilizan porque son más abundantes en la sangre durante la fase del desarrollo en el mismo humano. Y puede ser incluso detectado con mayor facilidad. Incluso hay a ver, si mal no recuerdo, hay un gen específico que se utiliza para su detección. Es el PFS25, por ahí si me podrían corregirlo. Y además también ayuda a medir la transmisibilidad de la infección de la malaria en una población. Eh, Trabajar con la detección de gametocitos masculinos también ayudaría a determinar la transmisión de la malaria, ya que son los que se van a fusionar, por así decirlo, con los femeninos para formar los gametos maduros. Ahora, medir la transmisibilidad de infecciones por malaria utilizando este ensayo de alimentación también tiene sus limitaciones, ¿no? Y la que más me llamó la atención es la variabilidad en la tasa de alimentación de los mosquitos, ya que, a ver, estos se alimentan directamente de la sangre de los participantes y quizá al no tener información de la cantidad consumida, puede por ahí influir en los resultados e incluso complicar en la interpretación de los datos. Uno de los apoyos para que yo creo que para abordar esta limitación se me viene a la mente modelos matemáticos o incluso simulaciones. Por ahí podría venir la explicación. Y la detección de los esporozoitos en los mosquitos, digamos que también es importante porque permite comprender mejor la infecciosidad de los mosquitos en relación con la transmisión de la malaria, ya que estos son formas infectivas de plasmodio que se encuentran en las glándulas salivales de los mosquitos y son obviamente los responsables de la enfermedad a los seres humanos. Y bueno, en conclusión, las pruebas rápidas disponibles, ¿no? Comercialmente puede ser una herramienta adecuada y conveniente para identificar infecciones asintomáticas de malaria que son infecciosas para los mosquitos. Ahora, aunque las pruebas rápidas no lograron detectar una cantidad sustancial, ¿no? de infecciones asintomáticas en comparación con el total de infecciones, como lo es la metodología de la QPCR, la prueba rápida detectó infecciones que representaron aproximadamente el 95% de todos los mosquitos infectados con los quistes después de realizar este ensayo de alimentación. Muchas infecciones de baja densidad, que son subpatentes de las pruebas rápidas, podrían volverse también infecciosas para los mosquitos en un momento posterior. Por lo tanto, es, es posible que se requieran pruebas repetidas de estas pruebas rápidas eh, y bueno, y tratamientos darle, ¿no? Si se implementa con una intervención para poder reducir el reservorio, la base de transmisión. Y también, obviamente, el número de mosquitos infecciosos cuando hablamos de una comunidad, obviamente, ¿no? De manera eficiente. Y finalmente, como el estudio es, digamos, comparativamente pequeño, se tendría que probar unas cohortes más grandes de niños en edad escolar para poder aumentar también el poder estadístico, que es fundamental en este tipo de situaciones. Y bueno, y si es posible también incluir ensayos de las pruebas rápidas más sensibles para poder evaluar estas herramientas de diagnóstico. Bueno, esto es lo que les quería comentar, ¿no? Y gracias por su atención. Que nada, no sé si hay algunas preguntas o así. Muchas gracias, Gerardo. En realidad sí es un flujo de trabajo extenso.
también interesante que te llamó la atención. No sé si hay alguien en la audiencia que tal vez tenga preguntas o quiera hacer algún comentario sobre este nuevo artículo que nos ha comentado Gerardo. Estefan levanta la mano. Ok, gracias. Así, Alonso, te escuchamos muy lejos. Tal vez no sé si soy yo, pero te escuchamos muy lejos. Mi pregunta es, ¿con qué especie de mosquito trabajaron? Y si estos mosquitos fueron colectados de campo y si trabajaron con la progenie o fueron ya mosquitos que están adaptados al insectario, a un insectario. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, los mosquitos que trabajaron fueron el Anopheles gambiae. A ver, no sé si lo tengo acá. Me comentaste si estos mosquitos fueron de laboratorio o fueron directamente colectados, ¿no? Del mismo campo. El artículo menciona que fueron colectados y fueron llevados a un tratamiento que sea similar a su ambiente natural, a unos ciclos de día y de noche, tal cual ellos están, esa información sí no lo tengo. Las horas, 24 horas, cada 12 horas, 12 horas, o sea, trataron de que estos mosquitos tuvieran una, una dinámica de vida tal cual ocurre en el mismo campo, ¿no? Ah, sí, Anopheles gambiae. Sí, lo menciono porque justamente hay artículos que muestran que hay una diferencia entre en este tipo de ensayos de alimentación por membrana cuando estos mosquitos ya están adaptados al insectario. Entonces, suelen alimentarse mucho mejor que mosquitos que han sido colectados directamente del campo y es probable que eso también haya sido que los números bajen un poco con respecto a la infectividad. Tengo otra pregunta, pero ¿mencionan algún tipo de la media o la mediana de número de oquistes por grupo, o sea, por tratamiento? Porque creo que eso es importante porque puedes tener mosquitos que tengan uno o dos oquistes y otro lado que tengas mosquitos de 150 oquistes. Entonces, obviamente ahí vas a ver una diferencia entre la infectividad de estos mosquitos, porque no todos los esporozoitos van a llegar a las glándulas salivales. Sí, claro, de acuerdo contigo. Bueno, la información que nos menciona el artículo solamente está el término de la confianza, ¿no? Eh, el tema de la mediana, como indicas, es un caso también bastante importante, ¿no? En términos prácticos para realizar estos resultados, porque vemos si un grupo tiene mejor compatibilidad con el término de la transmisión, entonces podríamos eh, concluir incluso otras cosas, ¿no? Pero bueno, esta es la información que tuve, ¿no? Quizá creo que hubiera también complementado respecto a otras tablas, pero sí, sí, gracias más bien por eso. Dale, gracias. Dionis. Sí. No, bueno, Gerardo, gracias por la presentación. Solamente por cuestión de teoría, bueno, no todos dominamos el tema de las infecciones de los mosquitos. Ahí, entre tus limitaciones ponías que cuantificar solamente los auquistes no era suficiente, sino los esporozoitos era mejor. ¿Puedes explicar por qué es mejor? Creo que más o menos Estefano da la respuesta, pero si tú has leído un poco de eso. ¿Escuchó? Ah, sí, perdón, estaba hablando en muteado, ¿no? A ver. A ver, el tema de bueno, la detección de los proyectos también es importante porque permite comprender mejor la infecciosidad, ¿no? Respecto a la transmisión de la malaria. Y estos son como que formas infectivas de que se encuentran en estas glándulas salivales, ¿no? Porque, o sea, tengo entendido que también el parásito va como que a trasladarse a la parte de las glándulas salivales. Entonces, si podríamos realizar una metodología que permita poder detectar directamente las glándulas salivales, que creo que sí los hay, podría ser mucho mejor, ¿no?
aunque si tratamos también con enfermedades asintomáticas, con una extracción directamente de sangre, eh, y en campos, o sea, evitando estar en un laboratorio, podría ser bastante importante, ¿no? Y quizá por ahí tener algo no sé cómo decirlo, alguna conclusión más efectiva respecto a lo que se ha realizado en este estudio. Ah, sí, voy a complementar, o sea, creo que tienes toda la razón, creo que, como comentando lo de Diony, creo que hay un gran cuello de botella entre medir los zooquistes y los esporocitos, porque no todos los zooquistes van a, digamos que, romperse y liberar los esporocitos, entonces no siempre hay una correlación directa entre la cantidad de oquistes y la cantidad de esporocitos, y es mucho más, es mucho más reliable, creo que medir la cantidad de esporocitos porque son directamente la fase infectiva del parásito, ¿no? Solo es. Mitchell, Eh, sí, solo quería complementar un poco el tema de por qué es mejor cuantificar perdón, los esporozoitos. Lo que pasa, bueno, sí, lo que dice también Estefano tiene mucha relación. No todos los zooquistes van a finalmente resultar en esporozoitos. Esto debido justamente a mecanismos de barrera y inmunológicos propios del mosquito que van a hacer que el desarrollo no sea tan exitoso. De hecho, se estima que solo el 20% de estos finalmente van a llegar a las glándulas salivales como esporozoitos. Robertson. Sí, Robertson. hola, Gerardo, gracias por tu presentación. Tenía una duda en cuanto a ese test de diagnóstico rápido que han utilizado. ¿Qué tipo de antígenos tenía ese test de diagnóstico? Si detectaban HRP2, ausencia de HRP2, HRP3. Y Ah, hola, Robert. sí, y lo otro, si habías averiguado también algo, si es que hay trabajos relacionados con Anopheles darlingi, ¿no? Entonces, Anopheles gambiae es mucho más infeccioso, ¿no? En cuanto a Darlingi, ¿no? Exitosa, evolutivamente es más exitoso este mosquito en realidad, que es muy abundante en África. Entonces, te da esa información. Se ha habido trabajos relacionados también ya con Darlingi. Hola, Robertson, ¿qué tal? Gracias por tus preguntas. Bueno, para responder, ¿no? La primera pregunta fue respecto al antígeno, ¿no? Principalmente se encargaron de poder detectar esta proteína, ¿no? La HRP2. Estaba también tratando de comparar los diferentes las test que también les había mencionado en la parte introductoria, como antecedentes, pero bueno, no, parece que está como que un poco eh, oculto, ¿no? Por el tema de, creo que las patentes de estas mismas empresas, pero principalmente se relacionaron al antígeno de la proteína rica en histina, ¿no? La HRP2. Ahora, respecto a la Anopheles darwingi, sí, tenía entendido de que es detectarlo en estos tipos en esta especie es un poco, hay que tener un poco más de sensibilidad, ¿no? Pero bueno, traté de enfocarme mayormente en la parte de Gambiae, sí, y esa información de que me dices que tiene una cantidad de detección mucho mayor respecto a la de Darlingi, me pareció bastante interesante, pero lamentablemente no pude llegar a la parte de Darlingi específicamente. Y gracias más por tu aporte. Gracias. Aquí Ulises tiene una pregunta. Sí. Gracias por la definición, estuvo muy interesante. Pero en la parte de limitaciones, como que no entiendo muy bien por qué estaba como en limitación que no se habían usado metocitos masculinos. No te
Estamos Perdón, rotos. perdón. Ya, ya, listo, listo. Y a ver, respecto a los gametocitos masculinos, ¿no? O sea, se utilizan los femeninos porque, bueno, teóricamente encontraron que son más abundantes en la sangre, pues incluso detectados con mayor facilidad. Pero también trabajar con gametocitos masculinos ayudaría como que a complementar, ¿no? Ayudaría a determinar la transmisión de la malaria, ya que son los que se fusionan con los femeninos para formar los gametos maduros. Entonces, ya podríamos ir a otra parte del ciclo de vida de este parásito. Ese es algo como un extra, un complemento. Pero si queremos ir a lo seguro, yo considero que principalmente sería irse directamente a los gametocitos femeninos. Y claro, ¿no? También respondiendo a los objetivos, ¿no? El objetivo principalmente acá fue ver la transmisibilidad, ¿no? De estos parásitos respecto a lo que consumen los mosquitos, ¿no? Entonces, si querían irse a lo seguro, mejor para trabajar con gametocitos femeninos. Pero ya respondió tu pregunta. Ah, Francesca levanta la mano. No se te escucha, Alonso, ¿ah? Francesca. Hola, perdón, sí. Sí, yo tenía una pregunta respecto a la prueba rápida, porque cuando daban los valores de rango en los cuales estaban detectando el número de parásitos, ¿no? La densidad parasitaria, llama la atención que en la prueba rápida el rango de la detección es igual que lo que reportan para la prueba, para el PCR, ¿no? Eh, y mientras que para la microscopía sí se ve que el rango es diferente. Entonces, ¿esto está relacionado con el antígeno que se ha empleado en la prueba rápida o cómo se explica de que a pesar de que haya una baja carga parasitaria, sí lo detecta la prueba rápida? O sea, no está relacionado con la carga, con la densidad parasitaria, ¿no? Sino parece ser otro factor el que impide la detección del parásito por esta prueba. Entonces, no sé si los autores explican algo más al respecto o cómo es que explican esta diferencia. Sí, en efecto, hola Francesca. Sí, en efecto, el objetivo es el mismo, ¿no? Tratan de llegar al mismo punto. Por eso también me surgió la duda de cómo llegó a ser la prueba rápida, a ser tan efectiva como la PCR. Y solamente, bueno, él explica que el objetivo fue tal cual, ¿no? Detectar este antígeno. Y sí, ¿no? Hubiera sido bastante interesante poder hacer las diferencias, ¿no? Entre diferentes objetivos para ver si la prueba rápida presenta mayor efectividad que lo que se tiene acá, ¿no? Pero también ellos trataron de poder diferenciar esta prueba rápida que se está vendiendo comercialmente estos últimos tiempos respecto a las anteriores, que es la que les había mencionado. Ajá, que estas dos anteriores, que presentaron una cantidad de detecciones mucho menor al hacer comparaciones con la misma QPCR, ¿no? Solamente sus explicaciones fue directamente hacia esta parte. Eh, Francesca, ¿algo más? Tienes la mano levantada todavía. No, solo era esa consulta, pero sí, me sigue llamando la duda porque, o sea, esos 23 pacientes que no fueron detectados por la prueba rápida y sí por la PCR tenían cargas o densidades parasitarias tanto altas como bajas, ¿no? O sea, no se explica más acerca de específicamente estas muestras qué podría haber influenciado para que no puedan ser detectadas por la prueba rápida, porque al parecer no depende de la carga parasitaria, es algo más que interfiere con la prueba. Creo que sí tiene mucha razón. Gracias. Katia, Gracias. ¿había la mano? Sí, yo también tenía esa duda, pero también hay que recordar que en las pruebas rápidas, sobre todo las que están basadas en HRP2, no detecta parasitemia, sino el antígeno. Entonces, ahí va a haber diferencias de todas maneras. La característica del HRP2 es que puede durar en sangre hasta
13 o 14 días, independientemente de la parasitemia. Entonces ahí sí hay diferencias y solamente para recalcar que no hay pruebas rápidas basadas en HRP3. Lo que se hace con HRP3 es a nivel de genotipos, obviamente, pero solamente para observar si también se está lesionando ese gen en los PFLC. Y puede estar relacionado con el tiempo desde aparición de síntomas, que de repente ya la producción de Claro, de la exacto. proteína esté bajando y que por eso la prueba no lo detecte. No sé. Sí, puede ser. Muchas gracias. No sé, Alonso, Alonso, no te escuchamos, pero Ahora estoy probando el usuario acá. Pero, ya. pero todo bien, en verdad. Presenta la discusión desde por qué medir diferentes estadios del mosquito, o del parásito en el mosquito, y también el hecho de las pruebas, de diferentes pruebas rápidas y diferentes métodos de diagnóstico. Espero que haya sido bonito el artículo que mostró, y también los invito a la próxima semana a la sesión número 16, en la que Robertson nos va a comentar un poco volvemos a lo que es genómica y análisis de genes. A la sesión número 16, en el mismo horario, a las 10. Solo nos quedan 4 sesiones este semestre. Entonces espero que también presentes ahí, que van a ser temas muy interesantes igual. Entonces, todo bien. Muchas gracias por estar presentes y saludos a todos y hasta la próxima sesión, el próximo viernes. Ahí está el Team Rojo otra vez, aunque ya no está en Team Rojo. Bien. Fernando. No, pero eso es una foto. Chicos. Fernando tiene que poner la cámara. Si no, No, sabemos qué Fernando, hacer. la cámara. No, cámaras encendidas todos. Chao. Chao, cuídate. Gracias. Ahora sí, buen fin de semana. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Hola, Michelle.